¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es miércoles 19 de febrero, semana sexta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro del Génesis, capítulo 8, versículos del 6 al 13 y del 20 al 22. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601, se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumplirá el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente, como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos este maravilloso relato de Marcos de la curación de este ciego. ¿Qué nos dice esta curación? Primero que nada, veamos
paso por paso. Dice que Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Betsaida era una ciudad maldita. La maldijo. Dijo de esta forma: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Mateo 11:21. Entonces, esta ciudad presenció muchas cosas, pero no creyó, no se despertó en ella la fe. Y obviamente donde no hay fe, no pueden seguir pasando muchas cosas. Por eso esta ciudad es una ciudad complicada, compleja. Y por eso Jesús necesitaba sacar a este hombre de ese contexto. Enseguida dice que le llevaron a Jesús un ciego. No dice que haya sido del pueblo, sino que al llegar al pueblo le llevaron un ciego. Puede ser, y seguramente ese ciego no vivía en Betsaida, pero vivía en sus alrededores. Y le pedían que lo tocara. Fíjense que dice el texto: tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. ¿Por qué tenía que sacar Jesús a este ciego del pueblo? Porque normalmente Jesús no hace milagros donde no hay fe, donde no hay contextos de fe. ¿Se acuerdan aquel texto de cuando Jesús llegó a la casa de Jairo a curar a su niña? Y la gente allá se reía de él porque decía: esta niña no está muerta, está dormida. Se reían y él sacó a todo el mundo: salgan de aquí. Solo se quedó con los que tenían fe, con los discípulos que le acompañaban con el papá y la mamá de la niña. Entonces Jesús tampoco pudo hacer milagros en Nazaret porque allí no creían en él como Mesías. Entonces, donde no hay fe, no puede ocurrir un milagro. Jesús normalmente pide la fe como un requisito. Muchas veces la gente llega a nosotros buscando que le oremos por curación, pero a veces esas curaciones no se dan porque la gente llega sin fe y espera que el cura haga todo, le imponga la mano y le diga alguna oración larga, prolongada, con imposición de manos. Pero si la gente no tiene fe, si los que lo traen no tienen suficiente fe, puede que allí no pase nada. Entonces, tengamos eso muy presente. Lo saca del pueblo porque allí no hay el contexto de fe que Jesús necesita. Y entonces viene el proceso de sanación por pasos. Uno se pregunta: ¿pero es que acaso Jesús no lo podía hacer de una vez? Resulta que Jesús sabe muy bien lo que hace, y aquí Jesús tiene una metodología que nos sirve a nosotros también como metodología de oración. No todo se resuelve de un solo tiro. Hay gente que necesita ser sanada por etapas, porque no todo se va a resolver, como dije, de un solo tiro. Dios quiere preparar a la persona para que por etapas se vaya sanando de ciertas cosas para llegar al punto focal de su enfermedad o de su trauma, de su situación. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo también. Cuando vamos a orar por sanación, tenemos que hacer como que este pequeño examen que te duele, que tienes, dónde ocurrió la situación, cuál es tu contexto, cuándo empezaste a sentir mal, etc. Entonces, Jesús aquí lo hace en 2 pasos y utiliza pues elementos muy de la creación, sobre todo cuando dice acá que le puso saliva en los ojos. Para muchos podría parecer repugnante, pero es la saliva del Creador. Era algo totalmente distinto. Ante él no podemos tener ningún tipo de reticencia o de asco, ¿no? Le puso saliva en los ojos y le impuso las manos y comienza a preguntarle: ¿ves algo? Entonces tenemos que tener esa situación de empatía con la persona para ver cómo se va sintiendo, cómo va evolucionando su situación en medio de la oración, o tal vez necesita 2 etapas de sanación o 3 momentos en que se les pueda orar, hasta que este hombre dice: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. No, hay que seguir hasta que dice: veo perfectamente. Y es allí donde ocurre entonces la sanación. Este hombre tenía fe, tal vez una fe imperfecta, pero la tenía, y Jesús quiso aprovecharla para curar a este hombre. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué Jesús cura? ¿Por qué Jesús sana? Porque siente misericordia y compasión, un deseo loco por hacernos el bien, por bendecirnos, por darnos a conocer la misericordia, el corazón misericordioso del Padre. Por esto sana a la gente. Entonces,
allí ocurrió esta hermosa sanación. Dice el texto, estaba curado y veía todo con claridad. Luego Jesús, dice el texto, lo mandó a su casa. Obviamente no era en Betsaida, entonces era en otro lugar, diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, ¿cuál pueblo? Betsaida. No pases por ahí, no entres por ahí, ahí no hay gente que cree, vete a tu casa. Lo mandó directamente donde la gente que lo amaba esperaba que se curara. Y no se lo digas a nadie. Obviamente por cuidar también el secreto mesiánico, pero también porque de entrar al pueblo y decírselo a alguien no iba a suscitar fe en ellos. Él conocía el corazón de esta gente. Recuerden que en el texto de Mateo 11:21, el Señor hace un doloroso reclamo. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en otro lado, ya se habrían convertido. Ya se habrían convertido. Pensemos en esto. Puede que hoy no hayan milagros como los de entonces. Eso no quiere decir que la etapa de los milagros haya concluido, como muchos teólogos dicen. Estos milagros eran para los de la primera etapa de la iglesia, ya no hacen falta. ¿Seguro? Yo creo personalmente que hoy más que nunca, e igual que la primera, que en el siglo I, nosotros necesitamos ver esos milagros, porque Jesús cuando le dijo a sus discípulos, vayan y pues sanen a los enfermos que encuentren y predíquenles que el reino de Dios está cerca. Eran las dos cosas. Yo creo que este mandato no ha cesado, no ha sido, digamos, deliberadamente minimizado por el paso del tiempo, por circunstancias históricas tal vez. Se descuidó esta parte y ahora lo hacemos todo como que, bueno, el Señor tiene que sanar nuestra alma de la ceguera espiritual. No es solo eso. El mismo Señor que sanó aquí a este hombre puede seguir sanándolos ahora, porque dice la misma Biblia que el Señor es el mismo hoy que ayer y siempre. Y Él puede seguir haciendo las mismas cosas hoy, ayer y siempre y para siempre. ¿No será que este pueblo ahora le falta fe? ¿No será que nos sigue faltando fe? Meditemos sobre esto y dejémonos tocar por la omnipotencia de Jesús, porque la gracia de Dios está siempre queriendo ser liberada. La gracia de Dios siempre está disponible, mejor dicho, siempre está disponible. Dios quiere sanarnos siempre. El poder del Espíritu Santo está disponible siempre, pero no siempre estamos nosotros dispuestos a dejarnos tocar por ese poder por falta de fe. Entonces no es que Dios no quiera hacer las cosas, es que tal vez nos falta apertura a su poder, a su fuerza omnipotente que se quiere derramar siempre sobre su pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.